Aurelio Nuño, el secretario de Educación, acaba de presentar un nuevo modelo educativo en el que los niños aprenden a aprender. ¿De qué manera se transformará el futuro de México? Esta noche, Aurelio Nuño, en La Pura Verdad. Hoy los planes de estudio están homologados en todo el país, pero a partir de este nuevo modelo educativo habrá un 20% que será móvil de acuerdo a la región de cada escuela. ¿Cómo va a funcionar, secretario? Bueno, ahora, con este cambio del modelo educativo, el 80% de las materias y del tiempo va a seguir siendo un currículo nacional obligatorio, pero se va a permitir que cada escuela defina el 20% restante sobre ciertos parámetros previamente fijados. Por ejemplo, se permite que ese 20% restante puedan hacer un mayor énfasis, si así les interesa, en matemáticas o en ciencias, o en español, o en inglés, o en artes, o en deportes, o talleres, por ejemplo, de robótica, etcétera. Este es un paso muy importante porque es la primera vez que nuestro país tiene lo que se conoce como un currículo flexible. ¿Qué es esto? En donde hay un currículo nacional obligatorio, ese 80%, pero ese otro espacio permitimos que las escuelas lo definan en función de las necesidades de su estado, de su comunidad, de lo que a cada escuela le interesa, y ese es un paso muy importante en ir dando mayor autonomía de gestión y fomentando la innovación de cada escuela y de cada comunidad escolar. Justamente lo que buscamos con este nuevo modelo es ir emparejando a todas las escuelas y que tengamos un cambio de modelo pedagógico. Esa es la parte más importante. Si pudiera sintetizar qué es la parte más importante de este nuevo modelo educativo, es dejar a un lado una pedagogía de memorización, de repetición, mecánica, para sustituirla por una nueva pedagogía. Que pasamos todos, ¿verdad? Pues sí, así nos criamos. Y que sea ahora de aprender a aprender, sí. de aprender a discernir, de aprender a razonar, ir incluyendo nuevas tácticas pedagógicas, como en lugar de tareas en donde tienes que llenar planas, los niños se metan a investigar. Porque además, cuando un niño, como nos pasa a todos, realmente entiende lo que está aprendiendo, no únicamente le va a ser útil para toda la vida y no se le va a olvidar, sino que además, de verdad, el alma se le llena. Ahora bien, no entrará en vigencia hasta el periodo escolar 2018-2019. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. ¿Por qué hasta entonces? Porque ahora que ya tenemos este nuevo modelo, ¿qué es el modelo? El modelo parte de la reforma educativa que nos dio el marco jurídico para poder hacer una transformación de las políticas públicas del sistema educativo, que es este modelo. En este modelo, que aquí lo tenemos, es este documento, es un documento de política pública que va a tener fuerza jurídica. Aquí se explica de manera clara y coherente cuáles van a ser las nuevas políticas públicas que le den guía y que le den trazo a nuestro sistema educativo. Y a partir de ello vienen tres procesos fundamentales. Hacer los nuevos planes de estudio que se derivan de este modelo, hacer los nuevos libros de texto que también se van a derivar de este modelo, y lo más importante, poder capacitar a todos los maestros para que conozcan este nuevo modelo, para que conozcan estas nuevas rutas pedagógicas, y todo ese trabajo, tanto de los nuevos planes, los nuevos libros y la capacitación a los maestros, tarda más de un año. Por eso estamos presentando hoy el modelo, que es marzo de 2017, y entrará en vigor en agosto de 2018 para poder tener este tiempo y que el modelo entre bien, de manera seria y correcta y adecuada. Esto nos lleva de cajón a una pregunta que no tiene pierde, porque son los maestros. Sí, claro. Usted dijo ya que este modelo educativo no tiene concesiones políticas. Entonces, si hablamos de política y hablamos de maestros, la pregunta viene de cajón. ¿Serán aliados o adversarios de este nuevo modelo educativo? La gran mayoría son aliados, y el objetivo es que todos sean aliados. Lo más importante que tiene el sistema educativo son las maestras y los maestros de México. Y yo llevo 1 año y medio como secretario de Educación, y ha sido 1 año y medio en la que he recorrido las escuelas de todo el país. Y lo que yo me he encontrado es que ser maestro no es solo un empleo, es una verdadera vocación de vida. Sí. Y que el compromiso de la inmensa mayoría de los maestros es extraordinario. Se levantan muy temprano para llegar a sus clases a tiempo, se preocupan y sufren con sus alumnos, los que van bien, los que se retrasan, le quitan tiempo a su familia para capacitarse más, y muchas veces, y ahí se ve la pasión que tienen muchos maestros, cuando diseñan sus clases o lo que quieren enseñar, ellos ponen de su propia bolsa para los materiales educativos. Esa es la realidad de la mayoría de los maestros. Y la mayoría
es aliado de esta reforma y se irá convirtiendo cada vez en aliado, porque al final del día lo que busca es que el maestro pueda construir su carrera a partir del mérito. Es decir, que dejemos a un lado viejas prácticas que sucedían mucho, hay que decirlo con la verdad, como la venta y la herencia de plazas, como por ejemplo si un maestro quería ser director. En contra del sentido común siquiera, ¿eh? Bueno, pero era parte de un sistema que así funcionaba. Si un maestro, por ejemplo, quería ser director, tenían que pasar muchos años, muchas veces, no siempre, pero muchas veces para lograrlo necesitaba alguna palanca, ya fuera en el sindicato o en el gobierno. Bueno, hoy eso se acabó. Para entrar a ser maestro hay que hacer un concurso y entran los que hayan sacado la mejor calificación, pero esa plaza ya es de ellos. No se la deben absolutamente a nadie porque nadie les hizo un favor. Por ella. Ellos lo concursaron y la ganaron. Si un maestro hoy quiere ser director y hay una plaza desocupada, esa se pone a concurso y la gana el que haya tenido la calificación más elevada. No se la debe a nadie más que a él y a su esfuerzo. Y por eso esa transformación es tan importante, tan poderosa, porque al final del día, si tu carrera es gracias a tu esfuerzo, a tu conocimiento y a tu mérito, y no porque no es un favor que le debas a alguien más, pues obviamente vas a tener un mejor desarrollo profesional. Déjeme meterme un poco en los rincones de este nuevo modelo para explicarlo un poco mejor. Entre otras cosas, vamos a caminar hacia una educación bilingüe en las escuelas públicas. Esa es la idea. ¿Cuánto tiempo nos llevará? La verdad es que nos va a llevar más de una década. Decir algo distinto sería mentir. Nos hacen falta muchos maestros de inglés en las escuelas, pero es posible. Y una parte fundamental para lograrlo es que podamos lograr que las normales del país, que es donde estudian los maestros, se conviertan en escuelas bilingües. Por eso el tiempo... ¿Por qué? Porque además, para poder tener el número suficiente de maestros de inglés en las escuelas normales, aunque es mucho, es menor que el que necesitamos dijéramos, de un jalón, déjame ser aquí coloquial, en todas las escuelas. Y tarda, pero después de que empiece este programa de fortalecer el inglés en las escuelas normales y volverlas bilingües, después de 4 años sale una primera generación de maestros, no solo de inglés, sino de cualquier rama que tiene un alto nivel del inglés. Claro. Pero al siguiente año sale otra generación y otra, y por eso... Es importante explicar eso, es decir, los alumnos van a tener todas las materias en inglés. Y bueno, en español, exacto, pero no es que solo van a tener un maestro de inglés, van a poder cursar matemáticas en inglés. Porque además esa es la mejor manera de aprender otro idioma. Hay que tener una clase específica de inglés. Por supuesto. Pero la mejor manera de aprenderlo es que, por ejemplo, puedan alternar una clase de matemáticas en español, pero que también la puedan tener en inglés porque el maestro que les da matemáticas también domina el inglés. Y ese es el objetivo para realmente tener una educación bilingüe. Y sí, nos vamos a tardar una década, tal vez un poco más, pero finalmente lo vamos a lograr. Pero al mismo tiempo, Gabriel, 10 años no es tanto. No en la vida de un país, sí en la vida de una persona, pero no en la vida de un país. Sí, pero fíjate, piensa en este ejemplo. Si un programa así para llegar a la educación del inglés se hubiera hecho entre finales del gobierno del presidente Fox o principios del gobierno del presidente Calderón, pues ya estaríamos muy cerca de la meta. Y si lo piensas así, pues no está tan lejos. Nuestra educación es un queso gruyère con un montón de problemitas por todas partes o problemotas por muchas partes, y muchos de ellos están fincados en infraestructura. Hay escuelas que no tienen baños, hay escuelas que no tienen luz. Entiendo que lo sabe, entiendo que trabaja en ello, pero muchas personas se preguntarán ¿por qué nos metemos en una cosa como esta cuando tenemos este problema sin resolver? El punto, creo yo, es que hay que hacer todo al mismo tiempo. Exactamente, esa es la respuesta. Esto es como un rompecabezas, el que cada pieza es fundamental para que esté completo. Claro. Y entonces tenemos que hacer un cambio del modelo pedagógico, tenemos que apoyar la profesionalización de los maestros, tenemos que cambiar la organización de las escuelas, tenemos que mejorar la infraestructura y todo lo tenemos que ir haciendo al mismo tiempo. Ahora, sobre el tema de infraestructura, fíjate del atraso del que venimos. Antes de la reforma educativa, ni siquiera sabíamos cuántos maestros y cuántas escuelas había en el país. ¡Qué herencia, eh! Mucho menos podíamos contabilizar o cuantificar de manera exacta todo el deterioro que había en la infraestructura. Se veía, la suponíamos, pero no podíamos saber exactamente cuántas escuelas no tenían agua, cuántas no tenían luz o a cuántas les faltaban baños. Después de que la reforma educativa nos mandató a hacer un censo, pudimos poner orden, pudimos saber
con exactitud cuántas escuelas y cuántos maestros hay, pero además pudimos cuantificar los problemas de infraestructura. Y eso nos permitió dar un primer paso, que se llama Escuelas al 100. Es un programa en el que estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales para arreglar 33,000 escuelas. ¿Con eso arreglamos a todas las escuelas que lo necesitan? No, sin duda se requieren hacer esfuerzos mayores. Pero poder arreglar en 3 años 33,000 escuelas va a ser el esfuerzo más grande en infraestructura. De esas 33,000, ya llevamos arregladas cerca de 10,000. Y para cuando termine el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en 2018 van a estar arregladas esas 33,000 escuelas, que va a ser un avance muy importante, pero que tendrá que caminar de manera paralela con todos estos otros cambios de los que platicábamos. Ahora que usted habla de los tiempos, es algo en lo que quisiera entrar, porque en efecto las escuelas van a estar terminadas, pero todo esto requiere de un asunto presupuestal que hay que contemplar. Claro. Y en 10 años van a haber pasado 3 presidentes distintos. Sí. Entonces, ¿cómo va a asegurarse esto, secretario? Mira, la verdad es que no hay nada que lo asegure, más que la continuidad en esta visión y en estas políticas públicas. Si hay alguien que llegara a la presidencia que no está de acuerdo con esta reforma, que no está de acuerdo con este modelo educativo, sin duda le puede poner un dique y lo puede echar atrás. Y cuando uno ve los países que hoy vemos con una gran admiración, por ejemplo, Corea del Sur, Finlandia o recientemente Vietnam, que han logrado progresos extraordinarios en materia educativa, por ejemplo, han elevado muchísimo sus puntajes en la prueba PISA, pues de repente desde aquí los vemos y un día aparecieron en los primeros lugares de la prueba PISA. Pero cuando uno ve su historia en retrospectiva, trabajaron con mucho tiempo. A ver, pues claro, 2 décadas, una década por lo menos, a veces hasta 3 décadas de una continuidad en política educativa. Y lo que aquí queremos lograr es eso. Tenemos la reforma, hoy tenemos este nuevo modelo educativo que nos da esa política pública, pero sin duda requiere de constancia y requiere de que mantengamos la disciplina en aplicar esta reforma, que es complicada, que obviamente tiene resistencias. Por ejemplo, quienes controlaban la herencia y la venta de plazas no lo quieren perder. Sin duda. Ellos no quieren que los maestros ganen esa plaza por su mérito porque ya no les van a responder. Ese ha sido el conflicto con algunas secciones de la coordinadora, por ejemplo, para hablar claro. Entonces, hay muchas resistencias. Entonces, no trabajar de manera decidida, día a día, con mucha disciplina para seguir todos estos programas y todos estos lineamientos puede ocasionar que este gran esfuerzo nacional, todo este consenso que construimos con el modelo educativo, porque este modelo educativo no solo es la visión de la Secretaría de Educación Pública, sino que tuvimos durante muchos meses 15 foros de discusión a nivel nacional y 200 a nivel local, en donde se aportaron más de 300,000 comentarios que el CIDE sistematizó, nos lo entregó en un documento en diciembre y que nos permitió llegar a la versión final del modelo, incorporando la visión de muchísimos expertos y de gente que tiene que ver con el modelo. Bueno, eso sí eventualmente puede estar en riesgo y lo que desde mi óptica lo que necesitamos es darle una continuidad y que esta política educativa se pueda convertir en una política de Estado. La del estribo, porque se nos acaba, pero es un tema que está como las papas quemando hoy y son los deportados con necesidades de reválida de estudios. ¿Estamos preparados? ¿Podemos con eso? Sí, de acuerdo a las cifras actuales. Nomás a la Ciudad de México llegan 3 aviones a la semana, nomás a la Ciudad de México. Sí, claro, por 2 razones. Hasta ahorita las cifras son manejables y el sistema educativo tiene la capacidad de dar cabida a quienes regresen. Déjame empezar por la primera. El año pasado el número de deportados en total fue de 200,000 mexicanos, de los cuales únicamente 2,000 tenían estudios universitarios truncos, dijéramos. Claro. Por supuesto que hay capacidad en las universidades del país de recibir a 2,000 estudiantes o a muchos más. Y el número de niños que regresaba a primarias o a la media superior era incluso menor. El grueso de los mexicanos que regresaban, la mitad de esos 200,000 no habían terminado la primaria o la secundaria y entonces más bien son sujetos... Pero eran adultos. Exacto, adultos de LINEA, que es la educación para adultos. Ahí sí en el INEA vamos a tener una gran presión. Tendremos que llamar a don Mauricio entonces. Exactamente, a don Mauricio López, pero justo con él diseñamos un programa para en los 120 municipios donde más mexicanos regresan, poder fortalecer los programas del INEA. Incluso hoy en día, los estudiantes universitarios que eventualmente pueden ser sujetos a una deportación,
únicamente son 100,000, que son los que han perdido el programa DACA. Si eventualmente nos regresaran a los 100,000 al mismo tiempo, que es un escenario muy poco probable, bueno, aún así habría capacidad de que esos 100,000 en todas las universidades del país, no en una sola, pero en todas las universidades del país, pudieran tener un lugar. Déjeme brindar con usted porque esto se acabó. Al contrario. Por la educación que México se merece. Salud. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación.